Buenos días, mi nombre es Álvaro Camilo Melo Delgadillo, pertenezco a la materia electrónica de potencia eh, de la Universidad UNAD. Esta es mi identificación, la muestro a la cámara y voy a hacer el video de explicación del último trabajo, diseño y simulación en Proteus de un controlador de velocidad para motores trifásicos utilizando inversores Puente H. El resumen. Bueno, en este trabajo se desarrolló el diseño y simulación de un variador de frecuencia basado en la técnica SPWM para el control de un motor trifásico. El sistema consta de un conversor AC-DC, un generador de señal SPWM y un inversor DC-AC, implementando mediante un puente H. Adicionalmente, se integran filtros pasabajas para mejorar la calidad de la señal de salida. Los resultados obtenidos muestran cómo las etapas trabajan de manera conjunta, logrando una señal modulada capaz de regular la frecuencia de operación del motor entre 30 Hz y 100 Hz. El diseño fue simulado en Proteus verificando su funcionamiento mediante cálculos matemáticos y análisis gráficos. Este sistema tiene aplicaciones en la industria donde el control de velocidad de motores es esencial. Las palabras claves son variador de frecuencia, SPWM, puente H, conversor AC/DC, filtro pasabajas y control de motores. Dejo en el trabajo el abstract en inglés, como se pide en la guía de actividades. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, el control eficiente de motores eléctricos es una necesidad crítica en la industria moderna, ¿sí? Se necesita regular la velocidad, la dirección de rotación de motores trifásicos de una manera muy precisa. ¿Por qué? Porque puede generar accidentes el que no, ¿sí? Y anteriormente era un paso muy importante que no se lograba con tanta exactitud y que se creía imposible hasta que llegó la etapa moderna con la electrónica, ¿cierto? Que nos hemos dado cuenta como seres humanos que haciendo variaciones en la frecuencia, amplitud de las ondas y convirtiéndolas en señales digitales podemos lograr una exactitud casi al 100% para evitar posibles accidentes. Entonces, para eso utilizamos el modulación por ancho de pulso sinusoidal, que es el SPWM. También se presenta un diseño integral que abarca desde la conversión de una señal AC/DC, pasando por las generaciones de señal SPWM y la implementación de un inversor DC-AC mediante un puente H. Entonces, cada etapa de esta materia fue evolucionando y se le fueron poniendo más sistemas para conseguir la señal filtrada lo más limpia posible y garantizar una velocidad estable del motor, ¿sí? El documento incluye una descripción detallada de los cálculos realizados para el diseño, como la selección de capacitores y la configuración de los índices de modulación. También se presentan los resultados gráficos de las simulaciones que confirman la precisión del sistema y su capacidad para operar en un rango de frecuencias de 30 Hz a 100 Hz, adaptándose a las necesidades de la aplicación. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? En manufactura, el transporte, la automatización, ¿cierto? Donde el control eficiente de motores resulta clave para mejorar la productividad y reducir el consumo energético. En el marco teórico tenemos la conversión a CDC, como lo vemos en la imagen. Es una señal senoidal la que entra y por medio de diodos, ¿sí? De rectificador de diodos, podemos mantener el mismo voltaje en corriente directa, ¿cierto? Con cierto nivel de rizado, lo cual se reduce mediante un capacitor de filtrado. Entonces podemos ver una señal directa que va a evitar que los picos de voltaje sean inestables y siempre va a tener el mismo rango. La generación de señal SPWM, tenemos una señal, la señal invertida, la señal triangular, para que se utiliza para generar una forma de onda senoidal a partir de señales digitales, ¿cierto? Entonces, como lo vemos en la figura, ahí está la señal triangulada, la original y la original inversa, y ya aquí tenemos la señal senoidal casi exacta, pero de manera digital. Entonces, es muy común en aplicaciones
como convertidores de potencias e inversores para transformar corriente continua en corriente alterna, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Se basa en la modulación de una señal portadora, generalmente una onda triangular, con una señal de referencia senoidal, lo que produce pulsos de ancho variable que siguen el perfil de la onda senoidal deseada, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la imagen muy clara de lo que hace el SPWM por medio de la modulación, que es en realidad lo que estamos viendo en este semestre. Inversión de CAC mediante puente H. Un puente H está compuesto por transistores de potencias como los MOSFETs IR-FZ840, que permite invertir la polaridad de la señal directa para convertirla nuevamente en corriente alterna, ¿sí? Este componente es muy crucial, ¿cierto? Porque se maneja la dirección de la rotación del motor y regula su velocidad. Entonces, esto permite que los MOSFETs nos permiten que no vaya a haber un cortocircuito y garantice su funcionamiento seguro y exacto. Entonces, es muy importante el puente H. El filtrado y la calidad de la señal. Entonces, y los filtros pasabajos es una medida adicional que se da para suavizar la señal de salida y eliminar armónicos indeseados. ¿Para qué? Para que no vayan a haber esos picos que generen una alteración en la velocidad del motor, y eso lo hace más exacto. Entonces, ¿cómo se hace? Un capacitor adecuado, calculado en función de la potencia del motor, mejora la calidad de la señal de corriente alterna, simulando las condiciones ideales de una fuente trifásica, que es lo que hicimos en Proteus. Entonces, aquí está el diagrama de flujo, las señales de control, como vemos es la señal invertida, la señal original invertida y la señal triangular con comparadores. Sacamos la señal de control en corriente alterna, perdón, en corriente directa, y ahí la convertimos en el SPW. Continúo. Tenemos aquí la señal SPWM, ¿cierto? Que ya pasa a los drivers. ¿Para qué? Para poder sacar la señal filtrada, ¿cierto? Entonces, y aquí tenemos la corriente, ¿sí? Que entra senoidal y sale directa, ¿sí? Con los puentes de diodos, y tiene un voltaje rizado, ¿no? Entonces ya pasa por el puente H, por el filtro pasabajos, que es el último filtro con el capacitor para que lleguen las señales de control directamente filtradas al motor. Muy bien. Entonces, el diseño de un variador de frecuencias se organiza en varias etapas principales que trabajan de manera integrada para controlar la velocidad y dirección del motor. El proceso comienza con la generación de señales de control, específicamente una señal senoidal y una triangular, las cuales se envían en un conjunto de comparadores. Estas señales se procesan para generar una señal modulada, lo que acababa de explicar, ¿cierto? Entonces ahí en el trabajo se puede ver más claramente. Vamos a la etapa de resultados. Entonces, en la fase 1 se plantean los parámetros del motor de la tabla 1, ¿sí? Entonces, en la tabla 1 vemos que el voltaje de fase son 110 voltios, que tenemos una potencia de medio caballo, una corriente nominal de 6 amperios, factor de potencia de 0,8 y rango de operación de frecuencia de 30 Hz a 100 Hz. La señal que alimenta el puente H para la salida del motor es inicialmente una onda seno, que es convertida en su onda completa por medio de un puente de diodos, luego pasa por un capacitor que asegura la similitud a una señal. Entonces tenemos que el voltaje es 110 voltios, bueno, ya lo había comentado. La fuente de alimentación, tenemos el voltaje de entrada senoidal monofásico, la frecuencia de la línea 50 Hz y el voltaje de entrada 110 voltios, ¿cierto? Entonces el voltaje rizado pico a pico lo vamos a sacar con la raíz cuadrada por el voltaje de entrada y el voltaje y la frecuencia en milihertz. Entonces tenemos que un voltaje pico a pico del rizado es 8,5. Qué pena, tuve una interrupción. Tengo aquí el capacitor, ¿sí? Entonces nos da que es 7058 por 10 a la menos 3 microfaradios.
y el voltaje DC es 155 menos 8,5 dividido en 2. Eso nos da 150.75 voltios. Los parámetros clave de este conversor son los siguientes. Voltaje de rizado, en el que el rizado es de 5.5%, entre el 2% al 7%, yo escogí el 5.5%. El voltaje de pico a pico de rizado es de 8.5 y el capacitor de filtrado es 7058 por 10 a la menos 3. El voltaje de la corriente continua es 150.75. Aquí vemos la salida de la fase 1. Entonces, como vemos ahí en la gráfica, podemos ver el voltaje 151 y todo muy exacto, ¿no? de los cálculos que hicimos. Entonces podemos ver que la señal de color amarilla es la señal de entrada, mientras que la señal azul es el voltaje de descarga del capacitor, como vemos aquí, que en este caso representa el voltaje DC de salida. Se observa un voltaje pico de la señal seno de aproximadamente 154 y un voltaje DC de 151.88. Estos valores son cercanos a los esperados, lo que nos indica un buen desarrollo en el proceso de cálculo y la realización del circuito. Entonces, la frecuencia que se logró medir está alrededor de faradios 1,75 milisegundos igual a 48, lo que muestra que la salida adecuada según los parámetros del motor. Entonces, en la fase 2 se obtiene la señal SPWM. Sí, se puede observar las tres etapas del diseño SPWM: la etapa de invertir la señal, la etapa de los comparadores y por último la etapa del restador. Todo esto compuesto por resistencias, ¿no? Entonces, el índice de modulación de amplitud en miliamperios es 0,85. El índice de modulación de frecuencias es 17 milifaradios. El voltaje pico señal triangular entre 4 y 6 voltios lo pusimos en 5 y el voltaje pico de la señal de control es de 4.25. Entonces, el diseño para generar una señal SPWM se basa en la configuración precisa de parámetros clave como los índices de modulación de amplitud y frecuencia, así como las características de la señal de control y triangular. Entonces, el índice de modulación de amplitud MAM y AMA que relaciona la amplitud de la señal de control con la señal triangular se establece en 0,85, lo que resulta un voltaje pico de la señal de control de 4.25 voltios al utilizar una señal triangular de 5 voltios. Por otro lado, el índice de modulación de frecuencia, que determina la relación entre las frecuencias de ambas señales, se fija en 17, llevando la frecuencia de la señal triangular a 850 Hz para una señal de control de 50 Hz. Estos parámetros garantizan que la señal SPWM generada sea adecuada para el control preciso de dispositivos como inversores, permitiendo un funcionamiento eficiente y estable. Entonces, aquí están los cálculos matemáticos, ¿sí? El valor del voltaje control es igual al voltaje triangular por miliamperios, ¿sí? Por la modulación de amplitud, índice de modulación de amplitud, que eso nos da 4.25, ¿cierto? Entonces, y el índice de modulación de frecuencia es frecuencia triangular divide la frecuencia de control, ahí despejamos y la frecuencia triangular nos da 855 Hz, y aquí vemos en la fase 2 cómo es queda muy similar a una onda senoidal. Muy bien. Entonces, en la fase 3 se integran las señales de las fases anteriores para ser procesadas y obtener una señal que controle la velocidad del motor de trifásico. El diseño y simulación de un sistema completo para la generación y control de una señal SPWM se presentan en varias etapas fundamentales. Entonces, vemos los detalles de las imágenes, ¿cierto? La vista general del circuito ofrece una perspectiva amplia, mostrando la integración del conversor AC-DC, el sistema de generación SPWM y el conversor DC a AC. Entonces, destacando cómo interactúan para proporcionar una salida controlada.
Este esquema permite entender el flujo de energía y señal desde la entrada C hasta la salida hacia el motor. Entonces vemos cómo se juntan entre ellas y vemos cómo las salidas van traslapándose hasta que llega al motor para controlar su velocidad. Tenemos el conversor AC/DC, el sistema de generación SPWM, el puente H y los drivers de control, IR 2112 para manejar la conmutación de los MOSFET en el puente H. Ahora sí, el puente H, ¿sí? Compuesto por 4 MOSFETs IR FZ840, que se convierte la señal de escena C modulada según la señal SPWM, permite controlar la polaridad y la frecuencia de la señal aplicada a la carga, que en este caso es un motor de corriente alterna. El puente H es crucial para lograr el control del movimiento del motor. Y por último, vemos la figura 13, que es el motor trifásico, que es un motor de medio caballo, lo que equivale a 0,372849 kilowatts. Entonces, tenemos que el capacitor es 1 kilowatts por 70 microfaradios. Eso nos da un total de 26,1 microfaradios. Finalmente, los filtros pasabajas suavizan la señal de salida eliminando armónicos no deseados, lo que explicaba, para una señal filtrada mucho más limpia y que sea estable al momento de variar la velocidad del motor, ¿cierto? Entonces, al cambiar la frecuencia de control, que es la señal de control que se observa en la imagen, en la señal de la salida del puente H también lo hace, lo cual es importante para controlar la velocidad del motor propuesto por el curso. En este caso tiene una velocidad aproximadamente de 1980 revoluciones por minuto para una frecuencia de 80 Hz. Ahí lo vemos como es el motor, se está moviendo a una velocidad constante y estable, ¿sí? No está teniendo cortocircuito ni está descontrolada, ¿cierto? Entonces, aquí vemos otro ejemplo con la salida de 40 Hz, que con la salida filtrada demuestra un comportamiento senoidal, ¿sí? Como vemos aquí, senoidal, y que es consistente con la frecuencia de la señal de control. Entonces, la frecuencia es aproximadamente 40 Hz, ¿cierto? Entonces, el motor de esta frecuencia tiene una velocidad disminuida aproximadamente de 260 revoluciones por minuto. Entonces, la frecuencia de la señal es controlada por la frecuencia portadora. Muy bien, entonces ahora vamos a ver, luego de esto, vamos a ver el programa ya en funcionamiento, ya lo tenía aquí. Entonces, pues lo que nos interesa saber es cómo el motor se comporta cuando variamos la frecuencia de la señal de control, ¿sí? Si subimos, por ejemplo, a 30 o a 60, entonces vemos la velocidad del motor, ¿no? Como es estable. Entonces, si la bajamos, el motor va más lento y su movimiento es continuo y estable, ¿sí? Aquí vemos la señal filtrada. Aquí vemos cómo la variamos y de hecho es una onda senoidal, ¿sí ve? Ahí afectamos su velocidad. Si la subimos, por ejemplo, a 70, entonces vemos cómo la repetimos y tenemos valores muy controlados, ¿sí? No tiene picos de frecuencias, sino es la señal ya filtrada. Eso deja ver que nuestro circuito quedó bien hecho. Muchas gracias, esto es todo, espero les guste, hasta luego.